Buenas noches. Hoy desarrollamos las garantías mobiliarias y lo vemos desde una perspectiva propia del tema que nos ocupa, que es la parte de contrato. Quiero hacer la aclaración que el tema de las garantías mobiliarias es un tema muy vasto, es un tema del cual fácilmente se podría dar un curso únicamente de ese tema, principalmente por todas las aristas que tiene, y es un tema que, como lo veremos, tiene algunas vinculaciones con el derecho bursátil. Por lo tanto, y entendiendo que no todos ustedes tienen bases en derecho bursátil, me parece que hay que ser muy cuidadosos de la forma como se plantea el tema. No obstante, procuraré realizar algunos acercamientos en tanto sea necesario con respecto a algunos puntos en particular. Como objetivo de aprendizaje para la clase de hoy, tenemos el ubicar a los estudiantes, a las estudiantes, dentro de lo que es el concepto de la garantía mobiliarias en Costa Rica y cuáles son los efectos de la garantía mobiliarias desde la perspectiva del contrato. Eso sería lo que tenemos para hoy. En la segunda parte vamos a tener presentaciones sobre comentarios de sentencias por parte de Jimena y María José. Así que eso es lo que vamos a estar atendiendo el día de hoy. Las garantías mobiliarias. Yo les he comentado en algún momento cuando hablamos de garantía, y lo comentamos para el primer curso, que la garantía se comporta como un contrato, como un derecho real en algunos casos, de tipo accesorio a una obligación principal. En el caso de Costa Rica, tenemos la hipoteca regulada en el código civil. Tenemos la prenda regulada, entre otras normas, en el Código de Comercio. Tenemos la cédula hipotecaria derivada de la hipoteca, también regulada en en el Código Civil. Y yo les había comentado que también hay una regulación escasa, pero al fin y al cabo hay una regulación sobre la cédula prendaria. Y vimos que ya con eso encontramos una diferenciación entre las garantías que le aplican a los bienes muebles y las garantías que le aplican a los bienes inmuebles. ¿Por qué se consideró importante la existencia a nivel de las garantías mobiliarias a nivel del ordenamiento jurídico costarricense? Que quiero aclarar que en realidad el movimiento de generación de garantías mobiliarias fue un esfuerzo que se dio a nivel de América, utilizando incluso alguna normativa de tipo genérica para que los países lo utilizaran en forma de modelo. Así que, ¿qué fue lo que motivó? Se consideraba que la prenda, y no teniendo nosotros regulación sobre la cédula prendaria, la prenda se consideró que era muy estática y que no cumplía las necesidades de un mercado que requería inyección de movilidad, de flexibilidad para obtener mayor recepción de dinero. Ese fue el motivo de la aparición de las garantías mobiliarias. O sea, inyectar economía a través de la movilización que podría presentar algunos bienes muebles y cómo esos bienes muebles podrían venir a representar una garantía a obligaciones. Y vamos a ver cómo incluso se habla de bienes presentes, pero también en algunos casos de bienes futuros. Vamos a ver incluso la tipología de las garantías mobiliarias en lo que nos interesa. Pero creo que sí es responsabilidad mía decirles a ustedes que el tema se presta para mucho más de lo que aquí vamos a hablar, pero que vamos a hablar de lo que para los efectos del curso es lo más importante.
Así que esa sería como una introducción que me parece que es importante hacer. El mundo de las garantías mobiliarias vive a partir de, de unos registros que se hacen sobre este tipo de garantías y sobre la seguridad que se le da a los acreedores a la hora de tomar este tipo de instrumento de tipo financiero. Y vean que aquí empezamos a hablar del origen. Esta ley, la modelo interamericana sobre garantías mobiliarias, que fue adoptada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, entre el 4 y el 8 de febrero del 2002. Vean que si ustedes se fijan en la fecha de vigencia de la ley, que es 2015, se aprobó en el 2014, en realidad no pasó muchos años desde que se empieza a discutir esto y al final se adopta la decisión de que Costa Rica tuviera una ley específica de garantías mobiliarias. Hay algunas críticas que de antemano les digo que se le hacen a esta ley, principalmente la exclusión que se hizo de algunos bienes que la ley dijo, en este tipo de bienes sigue aplicando la normativa del Código de Comercio. Entonces, aquella crítica que se le hacía a la poca flexibilidad que tenía estas garantías se mantuvo igual. Y el capítulo más importante de esas críticas es el caso de los vehículos. Los vehículos se siguen regulando a través de la normativa del Código de Comercio, haciendo la anotación también de que con la ley de garantías mobiliarias, varios artículos del Código de Comercio fueron modificados, pero la parte que aplica para vehículos se mantuvo igual. Y repito, fueron excepcionadas por la misma ley. Todavía hablando un poco del origen, todavía se puede ir un poco más atrás de este esfuerzo normativo a nivel de modelo de la OEA y se habla que ya en el año 1993, en estudios y en discusiones que se realizaban por la National Law Center for Inter-American Free Trade, y ven que ahí aparece un especialista que en el caso costarricense, y tal vez algunos de ustedes se acordarán de él, Boris Kosowski, que su nacionalidad, a pesar del nombre, es cubano, y tal vez se acordarán del texto que él tiene junto con Octavio Torrealba en relación con el derecho mercantil. Es un texto que editó Juricentro, muy utilizado en derecho mercantil. Se ha conocido como una base importante, un aporte muy valioso en el tema del derecho mercantil. Bueno, él ejerció liderazgo también en este tema. Él tiene varios estudios en diferentes temas, es un especialista en varios temas, pero en derecho mercantil, por supuesto que también. Y también recibió el aporte de muchos especialistas a nivel latinoamericano. En el caso de Costa Rica, en su oportunidad, don Federico Torrealba generó aportes valiosos y todavía lo sigue aportando, no solamente con el texto que utilizamos en el curso, sino que él tiene varios artículos sobre las garantías mobiliarias que repito, si quisiéramos ahondar incluso solamente en el origen, nos llevaríamos, digo, una clase solamente para hablar de eso, pero eso no es el objetivo de este curso. Y por lo tanto, volvemos a referir que tenemos como principal fuente esta ley y modelo que aplica o tiene como base el artículo 9 de la UCC, que es el Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos de América, Uniform Commercial Code, que tiene como referencia la regulación y un sistema en donde hay mayor nivel de flexibilidad por la utilización de instrumentos como estos. Así que ese es como el sustento desde el punto de vista de origen de cómo es que aparece en el caso de Costa Rica las garantías mobiliarias.
cambios valiosos e importantes en la materia de garantías mobiliarias para el ordenamiento jurídico costarricense. Se ubican en tres dimensiones. La primera en la parte sustantiva. Primero, se trasladan bienes que estaban en el Código de Comercio y en otra normativa y se regulan a través de esta ley y se dice, esos bienes pueden servir como garantía. Yo voy a establecer todo un sistema de regulación para que esos bienes, a partir de mecanismos muchísimo más ágiles y fluidos, puedan ser tomados como garantía. Por lo tanto, se da una mayor rotatividad de bienes y también hay una subrogación de bienes garantizados. ¿Qué es lo que implica esto? Que una vez que se constituye una garantía mobiliaria, tengo posibilidad, tomando en cuenta que se convierte en un título, empiezo a generar movilización de esa garantía. Y entonces imagínense que ustedes viven en un mercado, y piénsenlo así, que ustedes viven en un mercado financiero donde se requiere, se necesita mayor acceso a recursos financieros. Y si una persona entrega, por ejemplo, en materia bursátil, tiene un certificado de depósito a plazo y lo introduce en una bolsa de valores, yo obtengo dinero por la circulación de ese bien, que es lo mismo que hacen las empresas con las acciones y con títulos que emiten. ¿Por qué se introducen esas operaciones en la bolsa de valores? Para conseguir recursos financieros. Bueno, esta es una pretensión desde el punto de vista sustantivo de la ley reguladora de garantías mobiliarias. Se procura inyectar mayores recursos, mayor circulación de títulos y de bienes que permita esa incorporación de recursos. Desde el punto de vista institucional, se crea un registro especial de garantías mobiliarias, que es un instrumento de tipo administrativo que conduce a la mayor seguridad de los sujetos, de las partes que intervienen en la creación y en la circulación de garantías mobiliarias. También diríamos que en la ejecución, sí, también en la ejecución, porque existe también la posibilidad de una manifestación patológica que lleva a la ejecución. Y desde el punto de vista procesal, se incorporan en forma adicional, no excluyendo otras alternativas, la ejecución extrajudicial de las garantías. ¿Y se acuerdan ustedes cuando veíamos en el primer curso la discusión que teníamos con el pacto comisorio? ¿Se acuerdan? Que incluso recientemente creo que en algún momento también lo conversamos, para algún otro tema lo habíamos visto. El pacto comisorio que se dice, y se acuerdan ustedes, que está prohibido en las regulaciones del Código Civil y el Código de Comercio, y también habíamos visto de antemano que había alguna normativa de esta ley, y en aquel momento yo les dije, eso después lo retomamos, bueno, ya es tiempo de retomarlo. El Código Civil y el Código de Comercio mantienen la prohibición de aplicación del pacto comisorio. Pero esta ley trajo una innovación y es que permite la ejecución extrajudicial de las garantías. Hay un procedimiento que está regulado, es un procedimiento extenso en su regulación para otorgar igualmente seguridad, pero que da la alternativa de que las partes lo saquen del ámbito judicial y lleguen a una ejecución. O sea, pensar eso antes de esta ley era casi imposible, ¿verdad? Salvo que se acudiera a alguna norma preestablecida de solución alterna de conflictos, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver cómo se establecía. Me parece que no había una vinculación directa. Aquí sí, aquí hay todo un procedimiento. Entonces, por vía extrajudicial, y les cuento que hay gente que se ha especializado en esta materia. Por si alguno de ustedes tiene interés, esta es una materia que es muy bien remunerada por el manejo de recursos que se tiene, y es un especialista en garantía mobiliaria perfectamente se puede dedicar a explotar toda esta materia, ya no solamente por la vía judicial, sino también como un mecanismo de ejecución extrajudicial de las garantías tal y como se establece en la ley.
Y vean que aquí les traigo una evolución de cómo se ha comportado la normativa en el caso costarricense en lo que corresponde a la prenda. Y aquí yo diría que, bueno, habla de la prenda, más bien debería decir la garantía sobre muebles. Me parece que ahí podríamos hacer algún ajuste en el título, ¿verdad? Yo les pediría que lo tengan por realizado. Porque principalmente la prenda, pero al final si caemos en garantía mobiliaria, ya no estamos hablando necesariamente de una prenda. Es una garantía mobiliaria, es el nombre que va a tener. Y vean que llega en el 2014. Pero vamos a ver qué pasa antes. El Código Civil tenía regulación. Si ustedes toman el Código Civil, se encontrarán en la parte donde viene, aquí tomo yo el Código Civil, y los invito, en el título cuarto, que empieza con el artículo 409, el título dice, de la hipoteca y la prenda. Y todavía hay gente que dice, y le pregunta a uno, ¿dónde está regulada la prenda? En el Código Civil. Y ahí está el título. No se va, no se lleven a error. Cuando ustedes empiezan a desarrollar, ahí está la hipoteca, está la cédula hipotecaria que empieza en el artículo 426. Estas figuras ustedes las van a ver con más detenimiento en el curso de Derechos Reales, donde se ven derechos reales de garantía. Pero cuando llegan a la prenda, aparecen los artículos del 441 al 447. Ahí están, bueno, en el texto que tengo yo todavía aparecen los artículos. Pero al final dice, este capítulo, el de la prenda, fue derogado mediante ley número 5, del 5 de octubre de 1941. Bueno, en la parte que interesa es lo que dice. Oigan, desde 1941, ¿con cuál? Con la que aparece de tercera, la ley de prenda. Entonces, para que todos estemos ubicados, el capítulo de prenda en el Código Civil no aplica, está derogado, para que no vayan a tener confusión. Pero aquí hay cosas importantes. Cuando empieza la regulación en el Código Civil, existía la prenda con desplazamiento. ¿Qué significa la prenda con desplazamiento? Significa que el acreedor asume la posesión del bien dado en prenda, que es la excepción. Normalmente no se da. Que vamos a ver cómo en la ley de garantía mobiliaria vuelve otra vez a generar la posibilidad de una movilización por parte de este tipo de garantía. Entonces, era como un dato que es relevante de resaltar en esa primera visión histórica en el Código Civil que se establece desde 1886, aunque por ahí hay alguna discusión, ¿verdad? La fecha de vigencia, que se habla del 87 y hasta el 88. Pero pongámosle la fecha en el Código Civil del 86. Aparece históricamente la Ley General de Almacenes Generales de Depósito en 1934 y nos agrega un concepto de productos derivados. ¿A qué vamos a llamar productos derivados? Un poco más adelante lo vamos a retomar, pero me interesa que desde ahora lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque es un concepto que se aplica mucho en la actualidad para materia bursátil y también aplica para las regulaciones de la garantía de mobiliarias que tiene como un mundo específico de aplicación. Y quiero que entendamos, que vamos a entender por este concepto, y decimos que un derivado es un producto financiero cuyo precio parte del precio de otro activo. O sea, es como una derivación, por eso se le llama derivado, es una derivación de un producto primario. Es un producto generado a partir de uno principal. Tipos de este tipo de derivados. Bueno, al activo se le llama, al que lo origina se le llama subyacente y pueden hacer acciones, valores de renta fija, renta variable, tipos de interés, materias primas, bonos de deudas o índice bursátil. Todos esos son conceptos que nos pueden ubicar en lo que son derivados. Para los efectos de lo que nos interesa en este curso, porque los derivados es un tema que se trata en cualquier curso de derecho bursátil, son productos que parten de la existencia de uno previo. Eso sería como un concepto que me interesa que ustedes tengan como esa ubicación. Pero vean que ya se habla de derivados desde 1934. En el 41 aparece la ley de prenda y aquí se establece la regulación de la prenda sin desplazamiento, o sea, la mantiene el deudor, y la prenda con desplazamiento, pero sin registro.
O sea, se la llevaba el acreedor y el acreedor se mantenía con la obligación, pero para una mayor seguridad del acreedor se daba un desplazamiento del bien. Se emite el código de 1964, recordemos que hay un precedente de 1960, ¿verdad? El Código de Comercio, eso ustedes ya lo vieron en el curso de Derecho Mercantil, donde se ve en el primer curso la evolución histórica del Código de Comercio. Fue un código que duró muy poco, vigente, y posteriormente se emite el código actual con todas las reformas que ha tenido, pero es el código de 1964. Y ahí reguló la prenda sin desplazamiento, el endoso en garantía de crédito y también el fideicomiso, que nosotros ya lo vimos. Entonces es un código bastante moderno en el sentido de que fue inspirado por normativa, principalmente de todo lo que fue la evolución del derecho mercantil de los italianos, allá por los años 20 y 30 del siglo pasado. En el caso, y esto nada más es para recordarlo, el caso costarricense tiene como base el Código de Comercio mexicano, que tuvo la referencia directa del Código de Comercio, bueno, del Código de la evolución, digamos, del derecho mercantil en Italia, y posteriormente del Código de Comercio hondureño. Esa es la evolución que, repito, ustedes, les estoy repitiendo, eso me imagino que ustedes ya lo vieron en el curso de Derecho Mercantil. Costa Rica lo retoma en esa mezcla entre Honduras, México y evidentemente tenemos una influencia también del derecho italiano. Posteriormente tenemos la ley forestal de 1996, han habido varias leyes forestales, pero esa ley, lo importante fue que incorporó la prenda de árbol en pie. La prenda de árbol en pie es un tipo de derecho real que se establece sobre el valor que tiene un tronco, llamémoslo así, el tronco del árbol, porque tiene un valor de tipo mercantil y se separa de la propiedad donde esté. Ese es como así como muy sencillo. La prenda de árbol en pie es un instituto que ustedes van a ver también en el curso de Derechos Reales con más desarrollo, pero para que tengan una ubicación de en qué consiste, ¿verdad? Eso también es un mecanismo de obtener recursos. Piensen en alguien que tiene una finca y que tiene piezas o árboles de madera de mucho valor en la industria de la madera. Y entonces dice, pero es que el árbol todavía está pegado, pero yo quiero que siga creciendo para obtener mayor utilidad. Un perito llega y lo tasa, establece el valor de la madera que eventualmente se vaya a obtener del árbol y sobre eso se establece una prenda. Esa es la prenda de árbol en pie. Se le llama pie porque el árbol no ha sido cortado. Ese es el sentido de la prenda de árbol en pie. Por si alguno quiere ahondar más en eso, hay una tesis sobre la prenda de árbol en pie. Bueno, ahí se las dejo como referencia. La ley reguladora del mercado de valores, que también tiene bastantes reformas al Código de Comercio, y generó la inscripción de prenda frente al desplazamiento posesorio. Vean que ya se empieza a denotar la posibilidad, de nuevo, de un desplazamiento de los bienes que son dados en garantía. Y por último tenemos la ley de garantías mobiliarias, que es la que nos tiene ocupados en este momento, y de la cual vamos a ver las partes más importantes en lo que corresponde a la formación de obligaciones, derechos y deberes, a partir de un contrato que se pueda generar a través de esta ley. Fue publicada en la Gaceta 95 del 20 de mayo del 2014, alcance 17, y se atrasó la vigencia para que entrara en vigencia un año después por ajustes que tenían que hacerse en todo lo que era la parte registral, y entró a regir el 21 de mayo del 2015. Esa es la regulación desde el punto de vista histórico de cuando surge a la vida la ley reguladora de garantías mobiliarias. Vamos a ver algunas cosas importantes. ¿Qué contiene de regulación? Eso sería como a qué le aplica como objeto la ley de garantías mobiliarias. Y en el artículo 1, vean que viene una orientación que ya les decía, que el objetivo es incrementar el acceso al crédito, ampliando las categorías de bienes que pueden ser dados en garantía y el alcance de los derechos sobre estos. O sea, si yo amplío este acceso a crédito, hay mayor circulación de recursos. Ese es el sentido de la ley de garantías mobiliarias. Por lo tanto, crea un régimen unitario y simplificado
para la constitución, publicidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias. Y crea también el sistema de garantías mobiliarias. Por aquello nada más para recordarles, si ustedes ven ahí la palabra prelación, recuerden que prelación, el sinónimo de prelación es preferencia. Por lo tanto, eso significa que establece un sistema en donde el sistema va a decir, si usted tiene una garantía por esta vía, tiene preferencia sobre otros acreedores. Ese es un poco el sentido también del objeto, de a qué es lo que busca, cuál es la finalidad de esta ley. Dice que aplica a la Constitución efectividad, publicidad, prelación, garantía de las garantías mobiliarias, a excepción de los bienes muebles inscribibles, según se define en el subinciso A, inciso 2 del artículo 4 de esta ley. Ahí donde empezamos a hacer ya exclusiones de cuáles no le aplican. Y expresamente dice esta norma, no le aplican las normas relativas al régimen de prenda civil, comercial o cualquier otra normativa respecto a contratos, lo subrayamos, declaraciones unilaterales o multilaterales de voluntad cuyo objeto sea el de garantizar el pago de tales contratos o declaraciones con bienes muebles. Aquí es importante que ustedes y en forma mental vayan pensando en esto. No es a todos los bienes muebles a los que les aplica la ley de garantía mobiliaria. Ese es un primer punto. Hay una gran cantidad de los que sí les aplican, pero no es a todos. Para que empecemos a distinguir, hay algunos que se mantienen en regulaciones como el de la garantía de la prenda de agua limpieza, se mantiene la ley forestal, las regulaciones sobre los vehículos, que mantienen las regulaciones sobre prenda, ese se mantiene con regulaciones del Código de Comercio. Y ven que es muy interesante la definición que garantía mobiliaria nos da don Federico Torrealba. Yo le agradecería a alguien que nos ayude con la lectura, a ver quién nos ayuda ahí muy rápido. ¿Qué dice don Federico sobre esta garantía? Despacito. Dice, la garantía mobiliaria es un derecho real de origen contractual, legal o judicial que afecta o preafecta bienes muebles específicos o genéricos de... Daniela, más despacito, por favor, sí, para irle sacando jugo a cosas que son relevantes. Tal vez empezando con lo que algo ya señaló Daniela. Vean que subrayamos, derecho real de origen contractual. Significa que es un contrato que va a originar esta garantía. Sí, por favor, Daniela, siga. Continúa desde contractual. Donde dice que afecta, sí. En el segundo reglón. Que afecta o preafecta bienes muebles específicos o genéricos del deudor garante y, salvo pacto en contrario, sus derivados y atribuibles. Regáleme un momento también para comentar algo ahí. Vean que es interesante, dice que afecta o preafecta. ¿Por qué preafecta? Porque está hablando de bienes que todavía no existen. Por eso es que se señala la palabra preafecta. Vean qué interesante. Yo le puedo establecer una garantía mobiliaria a determinados bienes que aún no tienen existencia. Ok, seguimos. Y salvo pacto en contrario. Daniela. Sus derivados y atribuibles a la satisfacción preferente de las obligaciones garantizadas, con prelación en caso de publicidad, sobre acreedores comunes y sobre otros acreedores con garantía real o privilegio legal subordinados. Ok, bueno, hay varias cosas que también tenemos que hacer comentarios, ¿verdad? Vean que otra vez nos aparece la referencia de la prelación, que también ahí se habla de preferencias, tendríamos que es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera la prelación o la preferencia? Es la publicidad sobre otros acreedores comunes o incluso sobre otros acreedores con garantía real. O privilegio legal subordinado. ¿Por qué? Porque el sistema de garantías mobiliarias y la publicidad que ahí se establece genera una situación preferente sobre esos otros acreedores. Entonces vean la importancia que se le da a las garantías mobiliarias. ¿Cómo podríamos definirlo desde la perspectiva de la ley? Decimos que entonces la garantía mobiliaria es un derecho real preferente conferido al acreedor garantizado
sobre los bienes muebles dados en garantía, según lo establecido en el artículo 7 de esta ley. Cuando la garantía mobiliaria se le da publicidad de conformidad con esta ley, el acreedor garantizado tendrá el derecho preferente a ser pagado con el producto de la venta de los bienes dados en garantía. Vean que esto ya es en etapa de patología. Hay un incumplimiento del deudor, por lo tanto, el producto de la venta de esos bienes dados en garantía es lo que va a venir a dar seguridad en relación con la recuperación para el acreedor. Pero se agrega que con dación en pago de los bienes dados en garantía, de ser esta dación aceptada por el acreedor garantizado, también permite la posibilidad de una dación en una entrega del bien como un mecanismo de cumplimiento al interés del acreedor en esa relación de tipo contractual. Clases de garantía mobiliarias. Vean la cantidad que se establecieron en la ley. Hay convencionales, hay legales, heterónomas, hay que tienen, en ese caso que tienen ambas regulaciones, ¿verdad? Con y sin desplazamiento posesorio, así está regulado y hay un gran desarrollo en la ley de garantía mobiliarias. Hay genéricas sobre una cantidad determinada de bienes, pero también específicas sobre bienes particulares. Hay flotantes o fijas que tienen que ver principalmente con el nivel de regulación a nivel de intereses. Hay extensibles o no a los bienes derivados o atribuibles, ¿sí? Porque como ya vimos que los derivados o atribuibles son un subproducto de algo que ya existe, yo tengo la posibilidad de decir, le aplica también a lo que se derive. Entonces, por ejemplo, piensa lo más sencillo de esta forma. Si uno pensara en un certificado de depósito a plazo, hay intereses que genera el certificado en el plazo una vez que ha madurado el título. Los intereses, una vez que ya se han vencido, se convierten en un derivado. Entonces tengo el título principal y un derivado que es el producto de los intereses. Eso es lo mismo ocurre aquí con el caso de la garantía mobiliarias. Si yo tengo un título que en el transcurso del paso del tiempo, llamémoslo así, maduró o se desarrolló, genera derivados que también son susceptibles en dos formas. O de generar la garantía que se aumente o incremente la garantía original, o que se establezca como una garantía separada completamente y genera una garantía completamente diferente. María José Bermúdez levantó la mano, tiene la palabra. Profe, es que no me queda muy claro lo que quiso decir con flotantes y fijas. Ok, en el caso de flotantes y fijas, es que yo puedo tener, vamos a ver, aquí hay dos vinculaciones que se dan en relación con eso. Primero, yo puedo tener una situación dentro de la categorización de garantías que yo puedo establecer una fijación para un tipo de bien mueble que lo puedo estar sustituyendo, que aplica principalmente para algunas categorías propias de los bienes fungibles. Pero también, bueno, y si fijas es porque específicamente es para un tipo de bien o bienes determinados, que también tiene regulación o vinculación con el tema de algunos derivados que son productos de intereses. Por ejemplo, si yo tengo intereses flotantes, implican que los intereses pueden estarse generando variaciones con el tiempo, dependiendo cómo se establezca. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, para los primeros 3 meses el interés va a ser de tanto, y va aplicando interés para un producto primario. Pasan los 3 meses, ya se generó un producto que es un derivado, pero a través de una fijación de un interés que es variable. Pasa el tiempo y los siguientes 3 meses tiene otro tipo de interés. Ahí genera otro título también, otro bien mueble, al cual le puedo aplicar las regulaciones de la garantía de mobiliarias. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí le quedó claro, María José? Sí, señor, gracias. Bueno, con gusto. En relación con los sujetos, el caso del deudor es el que entrega la garantía mobiliaria, es el garante,
es el que constituye la garantía mobiliaria, que no necesariamente es el deudor de la obligación garantizada. ¿Qué significa esto? Podría ser que aparezca, como ocurre, por ejemplo, en el caso que vimos de la fianza. El que da la garantía es alguien que no es deudor. Aquí podemos tener un deudor que es garante, pero también podríamos tener un constituyente de una garantía mobiliaria que no es el deudor, alguien que quiere aportarle esa seguridad a un deudor y por lo tanto entrega un bien mueble que es de su propiedad, del cual tiene dominio. Ese es parte de todo el juego del apoyo a nivel de garantías, ¿verdad? Recordemos que la garantía mobiliaria no pierde la condición de accesoriedad que tienen todas las garantías. Y en materia de garantía, tanto en hipoteca como prenda, y no es la excepción la garantía mobiliaria, un tercero que no es el deudor perfectamente puede dar un bien para que garantice una obligación del mismo. No obstante, el deudor también lo puede hacer, entonces no lo excluimos, ¿verdad? Nada más que ampliamos esa cobertura a nivel del sujeto. Y en el caso del acreedor garantizado, es el titular del derecho real de garantía. Es a favor de él que se constituye la garantía. Si el crédito garantizado cede, la garantía mobiliaria sigue a crédito como su accesorio. Entonces vean que eso todavía permite mayor posibilidad de circulación de recursos. ¿Qué pasa? Hay un acreedor al que se le constituye una garantía mobiliaria sobre un bien mueble y ocupa efectivo. Va y busca a un sujeto y le dice, no, yo tengo un título, una garantía mobiliaria. Yo se la entrego, déme usted el dinero y tome el título para que usted lo pueda cobrar. Y por lo tanto, se entrega. Se traslada el crédito y también lo persigue la garantía mobiliaria. Ese nivel de seguridad que se le genera, en ese caso, a través de alguna circulación del acreedor inicialmente garantizado. Se puede decir más bien el sentido de la garantía mobiliaria y de la creación del sistema es que más bien circule lo más que se pueda. Entre más circulan los títulos que originan las garantías mobiliarias, mayor movilización de recursos se van a presentar. Y les comentaba que en el caso de las excepciones a nivel objetivo, se habla de que del ámbito de aplicación es para cualquier cosa o conjunto de cosas muebles que estén dentro del comercio jurídico. Y vean que aquí aparece otra vez ese concepto de conjunto de cosas. Ahí es donde tenemos como un poco más de margen, ¿verdad? Para hablar del tema de la garantía flotante que preguntaba María José. En esa amplitud que tiene, ¿verdad? Pero también se habla de bienes tangibles o intangibles, presentes o futuras. Por eso se hablaba de la preafectación, singulares o universales. Vean que en el caso de los universales, yo estoy hablando de un conjunto grande de bienes, ¿verdad? Pensemos, qué sé yo, en una colección de libros, que sería una universalidad. En ese caso, son los libros que están ahí establecidos. Habría que en algún momento identificarlos, pero bueno, sí se puede establecer un mecanismo de garantía mobiliaria por ese tipo de bienes. Y ahora no pensemos en algo como libros, pensemos por ejemplo en acciones. Una universalidad de acciones en relación con una empresa que se maneja en una bolsa de valores, perfectamente se puede constituir también sobre esa universalidad. Y está la exclusión de los vehículos, que siguen regulándose, como ya se los había indicado, por el Código de Comercio. Esto es, y no me voy a quedar en un desarrollo muy pormenorizado de esto, porque repito que sería bastante complejo, nada más indicarles que el contenido básico del contrato de garantía mobiliaria de conformidad con la ley pide lo siguiente: constitución de la garantía, identificación de las partes, monto máximo garantizado, que tiene que ir y ser consecuente con el valor del bien mueble que está garantizándose, domicilio contractual, indicación de los bienes garantizadores, obligaciones garantizadas, autorización para presentar el formulario de inscripción, ¿dónde? En el registro en el registro de garantías mobiliarias. Disposiciones sobre ejecución extrajudicial. Esto es fundamental para esta posibilidad que confiere la ley
de establecer un esquema de ejecución fuera del ámbito judicial, que repito, en esto es bastante novedoso. Y bueno, el lugar y fecha de constitución del contrato. A nivel de los efectos entre las partes, tenemos la constitución de gravamen de cosa existente, pero también tenemos la preconstitución de gravamen sobre cosas futuras o por adquirir. Y ahí lo importante es que esté claramente identificado en el contrato cuáles son esas cosas futuras, cuál es la posibilidad jurídica de existir, y también el caso de cosas por adquirir, que también son susceptibles de generar por la vía de la preconstitución de gravamen. ¿Cuándo se va a consolidar? Porque aquí hay una condición, ¿verdad? Va a adquirir eficacia hasta el momento en que la cosa futura ya exista, o que la cosa que estaba por adquirir efectivamente sea comprada, sea adquirida. La preconstitución de gravamen sobre bienes derivados y atribuibles dados en garantía, que también a estos derivados también se les llama prosets. Yo les traía por aquí también una referencia de definición. Los prosets están vinculados también con el artículo 9 del UCC, que ya les había indicado que era el código. UCC es por la denominación en inglés, en español es el Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos de América. Y habla de que esta norma dice que una garantía mobiliaria, también se le conoce en inglés como security interest, sobre determinados bienes colateral se extiende automáticamente e independientemente de una expresa previsión en el contrato, security agreement, a todos los prosets, o sea, derivados que sean identificables. En relación con el objeto de la garantía, los prosets son bienes derivados de colateral inicialmente grabado. Respecto al momento de constitución del derecho, son bienes de adquisición sobrevenida. ¿Por qué? Porque nacen posteriormente de la constitución del gravamen original. Aunque heredero de una tradición jurídica lejana, el análisis del concepto de proceso y su evolución es de utilidad. No solamente para comprender el éxito que ha tenido en el caso de Estados Unidos la aplicación del artículo 9 del Código de Comercio, sino para impulsar una labor de modernización en todo el sistema de garantías mobiliarias. Esta es una referencia a los prosets para que entendamos también cómo con este origen vinculado con la práctica en Estados Unidos, cómo los derivados son parte también de una preconstitución solamente que se consolidan desde el punto de vista de eficacia hasta el momento que surgen a la vida jurídica. También tenemos créditos y obligaciones de ambas partes. Perfectamente las partes pueden pactar en la misma generación obligaciones adicionales a las establecidas en el crédito que origina en forma principal y originaria la garantía mobiliaria. Y en relación con efectos frente a terceros tenemos oponibilidad a terceros. Recordemos que ya lo teníamos en el caso de todo el sistema de registro de Código Civil. Por ahí lo refiero al artículo 455 y siguientes del Código Civil, en el momento que se le da publicidad. Y hay casos excepcionales anteriores al nacimiento de la garantía, por ejemplo, ese caso, el artículo 13, párrafo 2, y el 49 de la Ley General de Garantía Mobiliaria, Ley de Garantías Mobiliarias, que son aspectos que permiten y facilitan la posibilidad de la circulación de previo nacimiento de la garantía. Pero como se le da efecto de publicidad, perfectamente puede afectar a terceros. Mecanismos de publicidad de la garantía mobiliarias, y ahí se establecen 3 sistemas: el de la inscripción, el de desplazamiento posesorio y el control, que tiene un efecto directamente de seguridad hacia principalmente a los acreedores, pero en general a todos los participantes del sistema de garantías mobiliarias. Y por último, la protección del subadquirente en el curso normal de los negocios del deudor garante. ¿Esto por qué? Porque el principio de la garantía mobiliaria es que a mayor circulación, mayor favorecimiento a nivel de la circulación de recursos financieros. Por lo tanto, también se tiene que dar protecciones a este subadquirente. Esto era básicamente lo que yo les tenía.
Esta era la idea de ubicarnos en esto. Yo le reitero que el tema de garantía mobiliaria se presta para mucho, pero lo que yo quería traerles a ustedes de este tema es específicamente eso que estamos viendo. Vamos a hacer un receso por hasta 5 minutos y regresamos para las presentaciones de los comentarios de sentencia.
Hola. Regresamos. Pero un momento. Ok, ahora sí, estamos. Vieran que para ver esa María José, mira que para que tal vez complementar un poco la pregunta que usted hizo, aquí le traía un concepto, una referencia sobre el tema de los tipos de garantía mobiliaria flotantes, que refuerza un poco lo que ya le dije, mantengo lo que le dije, pero nada más para efectos de que usted y en general toda la clase tenga como referencia. Aquí va a quedar cortado porque no calza todo, pero igual lo vamos a leer. Se lo voy a poner en dos tantos para que quede y ahorita leemos los dos. Vamos a ver dónde fue que se cortó. Garantizadores. Ah, casi entró todo. Lo que quedó fue un pedacito. Para que vea cómo se comporta esto. María José, le pediría más bien si usted nos pudiera más bien leerlo despacio para que también nos quede como referencia. Esto vinculado con la pregunta que hizo sobre la garantía mobiliaria flotante. Ok, ¿lo leo ya? Sí, por favor. Ok, dice, si los bienes garantizadores se venden, estos salen del patrimonio del constituyente e ingresan en el del accipiens libres de la garantía. Más despacito, ¿sí? Okay. Lo anterior significa que el gravamen no implica un derecho de persecución. Perdón. También llamado derecho de persecutoriedad legal de entonces, que no sé decir. El gravamen, en tal caso, se comporta como un colibrí. Ahí Al cabo, deténgase un momento. Vea la comparación que hace don Federico. Dice que se comporta como un colibrí. Si ustedes piensan en el colibrí va brincando de flor en flor, obteniendo el néctar. Esa es como la comparación, la figura literaria que utiliza para vincularlo como colibrí. Y sigue diciendo. alza vuelo, flota y busca posarse en otros bienes. Los llamados bienes derivados o atribuibles, que son los que vienen a reemplazar los bienes garantizadores originales, dentro del patrimonio del deudor garante. Eso hace sentido, María José. Y repito, nada más para que quedara ahí claro, ahí lo pueden copiar, si lo ocupan, queda ahí en el chat. La idea del flotante es que va cambiando la garantía con diferentes bienes. Y le digo, aplica principalmente para bienes fungibles que pueden ser sustituidos por otro. Y como esto es tan flexible, da la posibilidad de que la garantía, como lo dice ahí, brinque o pase de un bien a otro sin que genere un menoscabo a la protección que tienen los acreedores. Entonces era nada más que quería aportarles algo adicional a lo que ya les había mencionado. Sí, ok. Vamos a pasar a la segunda parte que ya habíamos adelantado. Y bueno, la primera es María José Bermúdez, que tiene la palabra por hasta 10 minutos. María José. Ok, pues voy a compartir pantalla. Claro que sí, la esperamos. Sí. Mm, ¿se ve bien? Sí, ahí lo tenemos, sí, correcto. Bueno, ¿hay alguna parte de texto arriba? ¿Ya lo puso a modo de presentación? Sí, pero yo no estoy viendo. Ok, sí. Ok, es que es diferente así, perdón. Sí, sí, pero igual sí se ve, sin ningún problema puede exponer ya María José, porque sí se ve bastante claro. Ok, perdón que no prende la cámara, pero es que si la prende, básicamente les voy a dejar de escuchar porque tengo muy mal internet. No se preocupe, tiene la Ok. palabra. Bueno, buenas noches. Les voy a explicar un poco del caso Alfredo Sasso, ERI, Sociedad Anónima, versus Daewoo Electronics Panamá, Sociedad Anónima, y Daewoo Electronics Corporation of America,
Y bueno, para fines prácticos vamos a llamarle SASO a la primera parte y Daewoo Panamá o Daewoo América según corresponda. Igual vamos a ver que el conflicto se va a dar principalmente entre SASO y Daewoo Panamá, porque Daewoo América no responde la demanda. Ok, para empezar con algunos hechos, el 16 de abril de 1996, SASO y Daewoo América van a suscribir un contrato en donde se confirma a SASO como una distribuidora oficial para Costa Rica. Y bueno, en ese mismo contrato, Daewoo América se va a obligar a mantener la exclusividad con SASO y a dar la garantía de la calidad de los productos. Después, aquí es donde entra Daewoo Panamá, va a tomar las obligaciones derivadas del contrato que les estoy contando y se convierte en la parte contractual de SASO. Contraparte, perdón. Y bueno, ya aquí empiezan a surgir los problemas entre las partes. En 1998 surgen problemas con la calidad de las lavadoras por defectos de fábrica de estos. Y aunque SASO le informó a Daewoo Panamá de manera reiterada los defectos de los productos y los solicitó los repuestos, nunca se le atendieron estos reclamos de garantía. Y de hecho, Daewoo Panamá no canceló a SASO el monto original en los gastos de reparación. Perdón, estoy un poco enfermo. No le canceló a SASO el monto original por los gastos de reparación en los reclamos de garantía. Bueno, también en diversas ocasiones existieron importaciones de impresores no autorizados por SASO de productos que supuestamente eran ciertos por la exclusividad que firmaron en un principio por el contrato. Y debido a esto es que Daewoo Panamá, perdón, SASO, suspendió algunos pagos a Daewoo Panamá. Y bueno, también como consecuencia de esto que les acabo de contar, el 12 de octubre del 2004, Daewoo Panamá da por terminado el contrato de manera unilateral sin responsabilidad de su parte y además requirió el pago de las facturas insolutas. Entonces, atendiendo a la cláusula 16 del convenio, que ahorita vamos a ver más a fondo, el 14 de junio del 2015 se va a formular un requerimiento arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Esa parte nunca me la pude aprender, pero bueno, ahí me salió. Y en eso se va a pedir que se resuelva el negocio jurídico con responsabilidad solidaria entre Daewoo América y Daewoo Panamá y consistente en el incumplimiento contractual que expuso anteriormente. Ante esto, Daewoo Panamá, no América, porque América no va a responder nunca, dio respuesta negativa en todos los extremos y contrademanda. Y en esto solicita que se condene el pago de las compras no canceladas y que además al pago de los intereses de estas compras. Bueno, y también solicita que se le declare a SASO como la incumplidora grave del contrato existente por falta de pago. Y bueno, esto es resuelto por un laudo del 17 de abril del 2007, en el que se declaró parcialmente conjugal la demanda interpuesta por SASO y declaró sin lugar la reconvención en todos los extremos. Y en consecuencia de esto, Daewoo Panamá va a interponer un recurso en unidad contra el laudo. Ahora vamos a ver todo un poco más detallado, por lo menos los elementos más relevantes, pero los que para mí son los más relevantes. Lo primero que nos salta a la vista es la existencia de un convenio arbitral. Es normal, bueno, cada vez más normal incluso, que las controversias no se resuelvan siempre por vía jurisdiccional y se usen vías alternas como por ejemplo el arbitraje, que es básicamente un sometimiento de controversias contractuales ante un tribunal, que bueno, este puede estar compuesto por uno o por varios árbitros y esto le van a dar la solución a un conflicto que se les presenta. Para que este arbitraje sea procedente es necesario un convenio arbitral, que es lo que les expongo ahí, que es una cláusula contractual para que las partes pacten de manera libre y consensual la voluntad de someter los conflictos existentes o futuros que eventualmente pueden llegar a enfrentarse. Y como consecuencia de esto, se va a denunciar a la justicia jurisdiccional estatal, aunque vamos a ver que esto no es completamente certero, bueno, más o menos, porque o sea, eso sí pasa, pero eventualmente tribunales jurisdiccionales sí pueden intervenir. En el caso en específico, como ya les había comentado, esta cláusula arbitral
está la cláusula 16, que dice que cualquier disputa que surgiera entre las partes con relación a este contrato y que no puede ser resuelta de manera amistosa, será decidida de acuerdo con las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio. Y bueno, ya ahí vamos a ver que estamos estableciendo esta cláusula arbitral, sigue, pero para efectos de lo que nos interesa, vamos a dejarlo hasta acá. Por esta cláusula es que justamente se puede hacer el requerimiento arbitral. Por esta cláusula es que también el tribunal arbitral va a dar el laudo que va a dar origen también a esta nulidad interpuesta por Daewoo Panamá. Bueno, los laudos pueden ser objeto del recurso de nulidad, de acuerdo, creo que es el artículo 65 a 64 de la ley RAC, que establece el recurso de nulidad, la posibilidad de presentar el recurso de nulidad ante los laudos si se presentan en la sala primera. Pero algo muy importante es que esta nulidad solamente va a ser con las causales previstas en el artículo 67 de esta ley RAC. No se puede hacer por otras. Incluso no se puede disfrazar. Y la sala lo pone de esta manera porque muchas veces los recursos son interpuestos, ok, por estas causas, pero en el fondo lo que quieran es que se vea, valga la redundancia, el fondo del arbitraje. Y en realidad eso es lo que no se puede hacer. Y la sala en varias ocasiones lo ha reiterado, y yo estoy de acuerdo con esto, porque en teoría y perdería total la autoridad de todos los laudos, porque todas las personas tendrían en los tribunales jurisdiccionales otra oportunidad para resolver los conflictos cuando el laudo no les beneficie, por así decirlo. Bueno, este es el artículo 67 que les comentaba. Ahorita vamos a centrarnos solamente en el B y el E, que son los usos que utiliza la parte recurrente, y eso nos indica que únicamente podrá ser declarado el laudo cuando se haya omitido pronunciamientos sobre asuntos sometidos al arbitraje y cuya resolución resulte imposible la eficacia y validez de lo resuelto. Esto es la intrapetita, suprapetita, mínima petita, como quieran llamar. Y nos habla de que se haya violado el principio del debido proceso. Esto es bastante amplio, en este caso en específico lo uso más que todo por falta de motivación en algunos extremos del laudo. Bueno, esto es ya en el fondo del recurso de nulidad. Estos son los alegatos de la parte recurrente. Como ya les adelanté, son de isra-petita y falta del debido proceso. Desde isra-petita, el primero dice que el tribunal de arbitraje nunca se refirió a la prescripción del derecho de la parte accionante ni a las facturas que aún no estaban prescritas. Y aquí el tribunal lo que hizo fue también volver a reiterar esto del fondo, que el hecho de que no se haya resuelto a favor de la parte no quiere decir que no exista, porque en realidad el tribunal, la sala lo que hizo fue literal copiar y pegar la resolución del tribunal donde expresamente se estaba refiriendo a estas partes de la controversia, y también dice que no se refirieron al pago de intereses. Y en este aspecto el tribunal les da la razón, porque la sala les da la razón porque el tribunal nunca se refirió a los pagos de intereses de las facturas pendientes. También dicen una falta al debido proceso. En este primero dicen que no hubo una motivación para negarle la prescripción, para negarle la no prescripción del derecho, de la parte accionante, como les mencioné ahorita, y la de facturas. Y aquí resolvieron algo que me pareció bastante importante destacar, porque en realidad el tribunal de arbitraje sí lo hizo, pero no lo hizo considerando como se suele hacer, sino que lo hizo en la parte del resultante. Entonces la sala llama la atención y dice que en realidad, si bien la sentencia pueden tener tres partes, se tiene que ver como una sola, pues, y que aunque estén resultando, sí se está motivando. Y con respecto a las facturas, esto lo va parcialmente con lugar, porque sí se refiere a la mayoría, y sí estudia la mayoría de las facturas, pero dos las deja por fuera. Entonces, esas son las dos que concede, y son dos que en realidad tampoco habían prescrito. Entonces, que sí deberían ser pagadas.
También el recurrente dice que la reconvención, o sea, el rechazo a la reconvención tampoco se motivó y que tampoco se motivó el laudo en su generalidad. Y aquí de nuevo lo rechazan y le ponen expresamente las partes en las que el tribunal se refiere. Y bueno, entonces sí estaban presentes la motivación de esto. Y finalmente, se refiere a la no motivación del monto y la base de la, perdón, ahí me equivoqué, es de la, de la indemnización. Y aquí sí le dan la razón, porque resulta que el tribunal le da una indemnización a CASE por todos los daños sufridos, pero le da directamente lo que CASE pide. Y nunca hace como un análisis de las pruebas y de los hechos para verdaderamente determinar el monto que le correspondía. Entonces, en este tema, María José, le quedan 2 minutos para ir redondeando conclusiones. ok, sí, ya voy terminando, gracias. Entonces, ya, para terminar, la resolución final sería parcialmente conyugar, entonces se tiene que pagar las facturas pendientes, las que no han prescrito, los intereses de esas dos facturas y además se tienen que analizar bien los montos. Y eso es muy interesante porque también ordena el envío del laudo por economía procesal y conservación de datos. Y esto es con el fin de que se dé una nueva resolución con los defectos subsanados. Sin embargo, aquí hay un voto salvado con el que yo además concuerdo, que dice que en realidad esto no podría pasar porque la sala primera no cuenta con las competencias necesarias para ordenar al tribunal arbitral la deposición del trámite y de todos los procedimientos. Y es decir, estaría contrariando el principio de legalidad porque se está autoatribuyendo competencias que en realidad la ley no le hace. Entonces, sí, básicamente eso sería su sentencia. Gracias, María José. Yo me acerco mucho a esa posición de voto salvado. Me parece que ahí hay un exceso en la resolución, que se mete con una forma de que se puede declarar cosa juzgada en firme, ¿verdad? También, entonces me parece que ese reenvío es como meterse a algo que ya está resuelto. Pero bueno, muchas gracias, María José. Tiene la palabra Jimena. Jimena, por hasta 10 minutos, me dice cuándo empieza para hacer aquí, empezar Ok, con las anotaciones. perfecto. ¿Sí me oyen bien? Perfectamente. Ok, ok, Todavía no tenemos presentación, si quiere ok, inténtelo sí. para decirle Voy a- ya la tenemos vista. sí. Profesor Luz, una consultita rápida para recordarle la licencia que hemos hablado en cuanto al tiempo de la vez pasada, porque creo que sí me extiendo como por 3 minutitos en el último apartado. Adelante, sí. Perfecto. Déjeme ver esta. Ajá, que ya hice. Ajá. Falta poner a modo presentación. Ok, Ahora sí la tenemos bien. perfecto. Empieza. Empieza. Ok, bueno, buenas noches a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jimena Gamboa y el caso que me tocó a mí se titula Importadora de Alimentos S.A. versus Alimentos para Animales Sociedad Anónima. Ok, con respecto a los hechos relevantes, bueno, la primera es la existencia de una relación contractual, que en realidad va a ser todo el centro de la discusión de esta sentencia, entre la actora, que es importadora de alimentos S.A., que se encuentra radicada en Costa Rica. Existió una relación contractual en la que ésta importaba alimento para perros que producía la demandada, que en este caso es Alimentos para Animales S.A., que se encontraba radicada en Guatemala. Ahora bien, esta relación contractual terminó en el año 1997, cuando llegó al vencimiento el permiso sanitario que expide el MAC para poder ingresar los productos a Costa Rica, es decir, el registro que uno necesita para importar mercadería o productos o demás. Debido a que este permiso estaba vencido, la mercadería de julio del año 97 quedó detenida en la frontera con Nicaragua por aproximadamente 10 días, porque efectivamente, como no tenía el permiso, no lo puede ingresar. Cuando la parte actora hace el proceso para ver, bueno, cómo hacemos para ingresar este producto, que ya está ahí, está en la frontera, nosotros lo necesitamos, se da cuenta que la demandada le otorgó el permiso sanitario, que había llegado al vencimiento, a esta distribuidora de harinas centroamericana S.A. De modo que la parte actora tuvo que solicitarle a esta distribuidora pues, que le otorgara justamente una autorización para poder desalmacenar y distribuir este producto que se encontraba pues confiscado en la frontera.
Ok, con respecto a la demanda, y aquí es donde empieza a complicarse un toque el asunto entre las partes. Bueno, la accionante dice que el contrato que había entre las partes era un contrato de distribución exclusiva, que como ustedes sabrán, pues tiene características muy específicas, tiene una ley especial y demás. Y en cuanto a la pretensión, que en realidad habían varias pretensiones, pero esta, digamos, era como la más importante, la actora pretendía una indemnización en favor de su carácter como representante y distribuidora exclusiva, que se fundamentaba justamente en la ley de representantes de casas extranjeras. Como el compañero Jason lo ha mencionado en su exposición, este artículo, el artículo 2, se encuentra derogado por cualquier cosa, pero bueno, este caso es del 2006, en el 2006 no está derogado, entonces bueno, me permito leerlo. Dice: si el contrato de representación, de distribución o de fabricación es rescindido por causas ajenas a la voluntad del representante, del distribuidor o del fabricante, o cuando el contrato a plazo llegara a su vencimiento y no fuere prorrogado por causas ajenas a la voluntad de estos, la casa extranjera deberá indemnizarlos. Es decir, aquí está todo el fundamento legal en cuanto específicamente a la indemnización. La demandada contestó de forma negativa a la demanda y esta dijo como, bueno, no, es que en realidad entre nosotros no había un contrato de distribución exclusiva, sino que justamente el contrato que había era un contrato de suministro, que se las trae las dos figuras contractuales porque si no se analiza a fondo son como muy parecidas, pero efectivamente son tipos contractuales completamente diferentes. La primera instancia pues acogió las defensas que planteó Alianza, que es la demandada, y Alianza es con S, ese es el nombre de la sociedad anónima, no crean que es un error, y esta pues declaró sin lugar la demanda. En segunda instancia revocó la sentencia de primera instancia, lo que implicó conceder las pretensiones del recurrente, que en este caso era el accionante. Ahora bien, con respecto a los argumentos del casacionista, a mí me pareció prudente como ver rápidamente el recurso de casación como tal, porque en realidad el abordaje que hace la sala es muy concreto, es como muy puntual, no hace mucho desarrollo, y para el fondo del asunto, que es el contrato de distribución exclusiva, pues me parece importante analizar algunos de los elementos que se plantearon aquí. Ok, con respecto al primer agravio, la casacionista argumentó de que el tribunal asumió que el registro sanitario que ya mencionamos que es necesario para ingresar el producto a Costa Rica era una acreditación de la existencia de un contrato de distribución exclusiva, a lo que la casacionista dice, no, es que en realidad eso lo único que me demuestra a mí es pues que efectivamente el accionante está registrado para ingresar al producto, no constituye una prueba fehaciente del contrato de distribución exclusiva. Ahora bien, el segundo agravio tiene que ver con platos y cucharones. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en algún momento en la relación contractual, la demandada, junto con el producto, que era alimentos para perros, incluía, digamos, platos y cucharones justamente para perritos. Entonces, el asunto es que el tribunal consideró de que los platos y los cucharones eran un elemento para apoyar a la actora en sus labores de promoción y comercialización del producto. Y con respecto a esto, el casacionista lo que establece es como, no, es que en realidad esto, digamos, era un plus, era un valor agregado al consumidor final que, pues, al final de toda la cadena de comercialización, pues es el dueño o dueña de los perritos. Entonces no tenía nada que ver con la promoción y comercialización en sí del producto. Que justamente, y es importante mencionar, es una de las características propias del contrato de distribución exclusiva. El tercer agravio tiene que ver con la prueba testimonial, porque a los testigos se le hicieron básicamente como dos preguntas de manera muy general. La primera es como, bueno, existió un contrato de distribución exclusiva, lo que ambos testigos que se presentaron en el proceso dijeron que no, que nunca se habló de un contrato de distribución exclusiva, nunca se le llamó por ese nombre y demás. Y después se le hizo una pregunta, que esto sí me parece más importante, que se les preguntó si hubo requerimiento por parte de la demandada de reportes de mercado, de segmentación, de presupuestos para la publicidad, imposición de cuotas o niveles mínimos de ventas para el mercado nacional, que es una característica del contrato de distribución exclusiva.
a la que los testigos dijeron que no. Entonces, bueno, aquí el casacionista argumenta como, bueno, la sentencia se fundamentó en parte en estos testimonios, pero los testimonios en realidad lo que acreditan es que no existía el contrato de distribución exclusiva. Y pues el último agravio tiene que ver con la terminación con justa causa del contrato. Una de las peticiones de la parte que era como más secundaria es que se declarara de que esta terminó el contrato justamente con justa causa porque la demandada había nombrado, y pongo entre comillas, un nuevo distribuidor, pero en realidad no había material probatorio pues que acreditara esto. Con respecto al criterio de la sala, y ya para ir terminando como con la estructura de la sentencia, esta coincidió con el casacionista de que no había prueba suficiente que acreditara dicho contrato de distribución exclusiva. Y un elemento que me parece muy importante, yo de hecho nunca me lo había planteado hasta que leí la sentencia, es la importancia que este tipo de contratos, es decir, de distribución exclusiva, se encuentren debidamente acreditados, es decir, se encuentren ojalá por escrito, con todas sus cláusulas, con todas sus características, con todo perfectamente detallado. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos imponen una restricción al libre ejercicio de la competencia, que depende cómo uno lo analice, pues repercute también hasta cierto punto en los derechos del consumidor y es un tema de relevancia. Y aquí cité a la sala que mencionaba que la exclusividad impone restricciones a la participación de otros comerciantes en el desarrollo de la actividad mercantil, lo cual se proyecta además en el mercado y en el juego de la oferta y la demanda que por lógico efecto se contraen. Y todo el tema de oferta y demanda tiene que ver directamente con el consumidor y demás. Por último, que no se puede sostener de que la demandada incumplió la contratación, no había pruebas al respecto. Y con respecto al registro sanitario, aquí la sala le da la razón al casacionista al decir como, bueno, este registro que pruebas que la actora podía ingresar el producto y no me acredita la existencia de un contrato de distribución exclusiva. Y bueno, un último punto que no lo incluye aquí, pero puede ser importante tener en cuenta es que también la sala menciona, bueno, estos contratos tienen que estar acreditados. Y además no existía ningún tipo de comunicación, digamos, comercial, qué sé yo, llamemos correos o fax, o bueno, ya casi nadie usa fax, pero este tipo de comunicaciones en las que se pudiera, digamos, analizar que existiera este contrato pues de distribución exclusiva. Ok, y bueno, esa sería básicamente la sentencia. Yo aquí quería incluir una nota a pie de página, algo muy chiquitito. Y para esto yo especifico que yo no tuve acceso ni al expediente, ni pude hablar con las partes involucradas, entonces estoy asumiendo una serie considerable de información y de datos para el siguiente análisis. Cuando uno está leyendo la sentencia y llega a la conclusión, uno dice, es que no había material probatorio, no había un contrato como tal, no había prueba contundente. Creo que la prueba casi que más contundente era el registro sanitario, pero es que el registro sanitario para ingresar el producto, como dijo la sala, no acreditaba la existencia del contrato de distribución. Entonces no había los testigos, la prueba testimonial que había en realidad lo que acreditaba es como no, es que este contrato no existió entre las partes. Entonces, esta falta de material probatorio yo creo que contribuyó a que la teoría del caso fuera débil y justamente por lo mismo al final la sala de casación, la sala primera, no le da la razón a la actora. Ahora bien, si nos devolvemos aquí un toquecito, aquí, habíamos hablado de que la pretensión, digamos que principal o la que más nos interesaba era el tema de la indemnización, es decir, en palabras sencillas, plata. Yo considero, en mi humilde opinión, como les digo, asumiendo datos, porque no tenía muchos datos al respecto de este caso, solo la sentencia, yo considero que quizás hubiera sido prudente enfocar la indemnización no en razón de la existencia de un contrato de distribución exclusivo, sino en razón de la falta de preaviso, porque la demandada no le dio preaviso a la actora a la hora de terminar hasta cierto punto la relación contractual. Al respecto, la sala primera en esa resolución del 94 mencionaba que en los contratos de suministro, al igual que ocurre en el contrato de distribución exclusiva, cuando el mismo es por tiempo indeterminado, que yo creo que el caso concreto
leyendo la sentencia me da la impresión de que era por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede desistir del contrato preavisando la otra dentro de, uno, el plazo convenido, el plazo fijado por los usos o en su defecto el que resulte adecuado a la naturaleza del suministro. Entonces eso puede variar. Leyendo algunas sentencias al respecto, ese preaviso varía mucho, tiene que ver con el tipo de producto de que se trate, la antigüedad de la relación contractual entre las partes, y la funcionalidad de ese preaviso es que la parte que se ve afectada por la terminación del contrato pueda, y de hecho la misma sala lo menciona, pueda reestructurar su actividad comercial, pueda buscar un nuevo producto que importar, pueda buscar nuevos mercados y demás. Entonces yo considero que quizá hubiera sido prudente enfocarlo por ahí, tal vez hubiera tenido más éxito que tratar de probar el contrato de distribución exclusiva justamente debido a la falta de prueba. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias a usted, Jimena. Me parece que muy claro. Me parece que muy importante que usted toma posición en relación con el caso. Y eso creo que es digno de elogio. También un par de comentarios de esta última interpretación. Lástima, le hubieran buscado un contrato para que usted las asesorara, ¿verdad? En relación con el recurso. Falta de confianza. ¿Verdad? No, bueno, es que era en el 2006, vea, estaba en el kinder, sí, estaba difícil. Sí, no, pero he entendido, ¿verdad? Que sí, el caso es bastante viejillo y no aplicaba, pero me parece que tal vez el comentario es que es importante en un momento profesional tomar posición y me parece que es muy importante que usted lo hace. El otro nada más para comentarles que nosotros vamos a desarrollar posteriormente estas dos figuras contractuales, tanto el contrato de distribución. Aquí se habla más del exclusivo, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de contrato de distribución y del contrato de suministro. Así que son dos contratos, dos figuras contractuales que posteriormente estaríamos desarrollando. Gracias a Jimena y gracias a María José por las exposiciones de hoy.